que leemos, el mundo que nos rodea determina nuestra actitud y en consecuencia nuestro destino. Otra mirada a la humanidad desde la historia, la neurología, el arte y la filosofía nos puede permitir entender nuestra mente de otra forma y así proporcionarnos herramientas para fluir mejor y disfrutar la vida. Bienvenidos a Revolución Mental con Karen Vinasco en Vibra. Muy bien, hoy es lunes y es lunes de Revolución Mental. Hoy tenemos un capítulo súper especial porque vamos a hablar de una cantidad de cosas que estamos acostumbrados a hacer con nuestras emociones o con lo que sentimos justamente para no sentir. Cómo estamos acostumbrados a ocuparnos para no sentir lo que sentimos, para de alguna manera distraernos y cómo nosotros pensamos, hay un término en inglés que se llama como show up. Cómo nosotros pensamos que cuando mostramos esas emociones, cuando sacamos eso a la superficie, son tan incómodas que pensamos que ahí es cuando la situación está mal, cuando en realidad, cuando no las dejamos salir y cuando mantenemos todas nuestras emociones como encapsuladas y buscamos fórmulas para ocultarlas y no ponerle la cara, van haciéndonos daño en el día a día, no solo en nuestra experiencia de vida, sino en las enfermedades y otra cantidad de cosas que, como hemos hablado en muchos capítulos de Revolución Mental, tenemos como una unión que no alcanzamos a entender entre nuestro cuerpo, entre nuestra mente y entre toda nuestra emocionalidad, y nosotros pensamos que son cosas totalmente aisladas, pero todas las emociones se manifiestan de alguna manera en expresiones físicas en nuestro cuerpo, en lo que sentimos. Y hoy vamos a hablar de cómo conectarnos con eso que sentirnos, con eso que nosotros sentimos para poder estar mejor y para poder gestionar mejor y cambiar nuestra experiencia de vida. Esto es Revolución Mental. Es hora de una revolución mental en Vibra. Karen Vinasco te invita a una revolución mental en Vibra. En este capítulo y en el siguiente capítulo de Revolución Mental vamos a hablar entonces de cómo conectarnos con esa experiencia de vida que está en el presente. Y esto lo hemos hablado en muchas ocasiones. Nuestra mente tiene el hábito de ir al pasado para pensar en todas las cosas que nos pasaron, en todo lo que fue, y al futuro para interpretar que todas las cosas que nos van a suceder o que nos están sucediendo tienen que repetirse con base en cómo sucedió en el pasado. Siempre pongo como un ejemplo simple que me pasa a mí con los perros. Por ejemplo, tuve una situación, un perro me mordió, por poner una situación sencilla, y cada vez que me veo con un perro que se me acerca, mi mente interpreta que voy a tener la misma experiencia que cuando el perro me mordió, así sea otro lugar, yo tenga otra edad, sea otra persona y sea otro perro. Pero esas son como las interpretaciones que hace nuestra mente. Nosotros cuando niños lo primero que teníamos era pues la emoción, el movimiento de la emoción. Llorábamos o reíamos, o era nuestra forma de conectarnos con la vida. Después, cuando llegó el lenguaje, fue cuando llegó como la mente, como con todo el tema de, bueno, yo me comunico, empiezo a desarrollar el cerebro para comunicarme y para interactuar a través de la mente con la vida. Y es después cuando llega el movimiento físico, es cuando ya puedo caminar y ya me puedo mover. Pareciera que muchos de nosotros a lo largo del camino empezáramos a suprimir esa primera parte fundamental, que es la parte del sentir y de la emoción. Y esto lo hacemos porque muchos de nuestra experiencia de vida, sentir nos dolió tanto en algún momento de niños, porque sentimos alguna experiencia de abandono, alguna experiencia dolorosa, que decidimos no tolerar ese sentir en nuestro cuerpo y nos queda más fácil ir hacia la mente. Que la mente siempre tiene múltiples interpretaciones, te va a pasar esto, te van a hacer esto, está como juzgando una cantidad de cosas. Y ahí yo digo que fue como el abandono de nuestro corazón y de nuestro sentir, como para irnos a una racionalidad que supuestamente nos hace sentir más seguros, pero en realidad no estamos tan seguros porque la mente es todo el tiempo interpretando, esto te pasó, luego esto te va a pasar, tú no sabes hablar en público, luego esto te va a pasar, te abandonaron, entonces esta persona seguramente está con otra persona y te va a abandonar. Y la mente nos empieza a contar historias en las que nosotros rondamos y damos vueltas, y el problema de esas historias es que esas historias determinan nuestra experiencia de vida, porque en la medida en que nuestro sistema nervioso no está seguro, no está regulado, no estamos en presente y nuestra mente está dando y dando vueltas, nosotros no podemos encontrar estados de tranquilidad o estados en los que podamos llegar a interpretar o a entender, a sentir más bien qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo, qué es lo que estamos sintiendo. Y entonces, cuando nosotros nos conectamos con ese sentir, podemos ser auténticos con nosotros mismos, parar la distracción para empezar a conectarnos con una experiencia de vida diferente.
Y entonces ya vamos a ver en un momentico cómo me puedo empezar a conectar con mi cuerpo y con esa experiencia de vida que hace que yo pueda salir del hacer, el hacer, el hacer, para conectarme más con el ser, con lo que yo soy realmente, no con lo que creo que soy, sino con lo que soy realmente. En Vibra, escucha Revolución Mental con Karen Vinasco. Revolución Mental en Vibra. Entonces, un punto clave de esto que estamos hablando hoy en Revolución Mental, y es como las cosas que nos salen a la superficie que tenemos guardadas nos enferman, nos generan como inconvenientes en nuestras interacciones en el día a día, es cómo nosotros interactuamos con las situaciones que nos pasan en este momento. No sé si les pasa a ustedes, normalmente a mí una cosa que me pasa mucho, y creo que está como muy habitual en nuestra interacción, es como una interacción que es esperar que las cosas cambien afuera para yo estar bien. Y entonces es como esperar una multiplicidad de cosas que cuando tenga esta relación con esta persona, cuando tenga este trabajo, cuando tenga este dinero, cuando esto se resuelva, voy a estar bien. Pero luego cuando esas cosas, si es que se nos da, porque no siempre las cosas se nos dan de la manera que nosotros pretendemos, cuando esas cosas están bien, bueno, pero ahora me falta esto para estar bien. O si no se me dio, entonces sigo ahí como estoy mal porque esta situación no se dio y por eso estoy mal, ¿no? Entonces son cosas que nosotros nos tienen como en un círculo vicioso de insatisfacción permanente, porque nunca voy a estar bien, porque nunca las cosas afuera van a ser exactamente como yo quiero que sean. Pero hay una opción que nos queda, hay esperanza, y esa esperanza está cuando yo cambio mi experiencia de vida. Y es como yo percibo y como yo asumo las cosas que nos pasan alrededor. Y entonces ahí hay una cosa muy importante, y es la diferencia entre reaccionar a lo que me pasa o responder a lo que me pasa. Cuando yo reacciono, significa que yo decido, o yo más bien actúo con base en lo que me pasó ayer y que pienso que me va a volver a pasar. Algo me pasó en mi vida, me marcó y yo pienso que me va a volver a pasar y reacciono de una para que no me pase. Es que a mí siempre me traicionan, entonces reacciono y me pongo en modo alerta antes de que me traicionen. Es que todos los hombres son iguales, entonces yo me pongo en modo alerta antes de que me pase lo que me tiene que pasar. Es que a mí siempre las cosas me terminan saliendo, siempre me terminan abandonando, entonces yo reacciono antes de que me abandonen, ¿cierto? Entonces es como una reacción así como es ya mismo, reacciono haciendo. La otra reacción es responder a las experiencias con base en lo que me está pasando ahora mismo. Entonces, ya no tengo el peso de la experiencia anterior, ya no estoy pensando en toda la cantidad de posibilidades que me van a pasar al futuro, no respondo desde el trauma, sino que respondo en presencia con base en lo que me está pasando hoy. Para yo poder entrar en ese estado, necesito desarrollar como una capacidad emocional para poder estar con lo que me incomoda. Y a nosotros, este es otro ejemplo que también he puesto muchas veces, nos cuesta mucho desarrollar esa capacidad emocional porque como siempre estamos evitando la emoción incómoda, entonces no podemos estar con la incomodidad y entonces lo que hacemos es hacer, hago esto, me ocupo, me voy de fiesta, trabajo y entre yo más hago, menos puedo estar con la emoción y pierdo mi capacidad para estar con una emoción que me incomoda. Es como si yo, ya lo hemos dicho, voy al gimnasio, levanto una pesa, la primera vez que la levanto me duele un montón, estoy incómodo, entonces puede que lo deje ahí, pero puede que ¿se han visto eso que dicen que las últimas sentadillas son las que más duelen, son las que hacen efecto para que salga cola? Eso, más o menos. Cuando yo estoy con la emoción que más me duele, es la que me permite que se desarrolle mi capacidad de estar y sentir esa emoción. ¿Y cómo se hace eso? Totalmente contrario a lo que estamos acostumbrados de hacer, simplemente estar quieto y sentir cómo se siente esa emoción en mi cuerpo. Por ejemplo, nosotros con los niños siempre les decimos, pero no llores, pero ¿qué te pasa? Pero tranquilo. No, al contrario, es como, listo, tienes rabia. ¿Cómo se siente la rabia? ¿Cómo se siente esa emoción en mi cuerpo? Entonces yo me puedo sentar y estar con una tristeza, ni la berraca ni la más macha, y atravesarla y ver cómo se atraviesa por mi cuerpo. Cómo siento mi boca, cómo siento este dolor, abro mi pecho, abro el corazón y abro el espacio para sentir ese dolor por un momento. Claro, no es que me vaya a quedar ahí en ese dolor, al contrario, cuando yo abro la puerta para que ese dolor salga, para que esa rabia salga, para que lo puedo identificar, entonces yo dejo que salga e inmediatamente puedo ampliar mi tolerancia para estar. Muchas veces nosotros hacemos cosas por no sentir rechazo, por no sentir que no nos van a querer, entonces complacemos, vivimos en automático haciendo cosas por no sentir.
Cuando yo puedo tolerar que me rechazan, que no todo el mundo me quiere, que no todo el mundo me ama, que hay personas diferentes que piensan diferente a mí, que no todo el mundo es capaz de aceptarme como soy, y que está bien que no todo el mundo me ame, que está bien que no todo el mundo me adore, que está bien que no todo el mundo esté feliz conmigo, y que está bien ponerme de mal genio, y que está bien molestarme. Entonces ahí es cuando puedo estar con esa emoción, permitirla, y puedo evolucionar para estar en presente y no estar reaccionando todo el tiempo en alerta. Esta es revolución mental. Es hora de transformar tus pensamientos mientras escuchas Revolución Mental en Vibra. En Vibra, escucha Revolución Mental con Karen Vinasco. Entonces, el paso principal, según lo que veníamos hablando, es una cosa que se llama como conciencia de cómo me siento. Y esa conciencia de cómo me estoy sintiendo en cada momento, normalmente la perdemos en la medida en que empezamos a suprimir las emociones incómodas. Un poco es como que por ese querer sentirme mejor ya mismo y sentirme mejor ya mismo, empezamos a distraer las emociones que no nos gustan y entonces no podemos llegar al fondo del asunto de qué es lo que nos está incomodando o no podemos estar en presencia con nosotros mismos. Y un poco es como si la tarea no fuera sentirme mejor, sino sentir mejor, en el sentido de desarrollar la capacidad de poder sentir tal cual como me estoy sintiendo y estar cómodo con eso. O sea, estar cómodo con la experiencia de vida y con las sensaciones de vida tal y como son, con las que no me gustan tanto, con las que me agradan, con las cosas que me incomodan, con las cosas que tengo como esa sensación de que quisiera cambiar ya mismo, en vez de reaccionar y empezar a hacer y hacer y hacer con tal de no tener esa experiencia de vida. Y una de las cosas que en la meditación vipassana y que en muchas cosas yo me acuerdo que las repetían muchísimo cuando uno hace como todo este tema de meditación y de todos esos temas, es como aceptar y reconocer la experiencia tal y como es. Nosotros tenemos una experiencia de vida y las cosas son de alguna manera, nos sentimos de una manera, lo vivimos de una manera, tenemos una situación que es de alguna manera, pero nosotros siempre estamos pensando en cómo hacerla diferente. Si es agradable, cómo repetirla y cómo hacer que se mantenga y cómo se sostenga por siempre. Si es desagradable, entonces cómo hacer para que cambie y sea agradable. Entonces eso no nos permite como tener una conciencia de cómo nos sentimos y de cómo entender que esas emociones pasan y de convivir con esas diferentes sensaciones, sino empezar a suprimirlas. El tema de toda la supresión de emociones es que en realidad no es como que nosotros al suprimirlas hacemos que desaparezcan. Esas experiencias de vida siguen ahí, o sea, sigue ahí la molestia, sigue ahí eso que me incomodó, sigue ahí eso que me hizo sentir mal. Simplemente no lo puedo decantar, no lo puedo vivir, no lo puedo experimentar y sigo haciendo una cantidad de resistencias para no experimentarlo. En un momentico y también durante los capítulos siguientes vamos a entender cómo cierto tipo de movimiento, que no es el movimiento como nosotros pensamos, que es como movernos y movernos para no sentir, sino al contrario, el movimiento que nos permite sentir, de alguna manera nos permite conectarnos con lo que sentimos y empezarlo a decantar y cada vez tener como más conciencia de cómo me siento en cada momento para que todo eso que yo siento, en vez de tenerlo ahí como reprimido, pueda salir a la superficie y así yo lo pueda empezar a trabajar. Karen Vinasco te invita a una revolución mental en Vibra. Es hora de una revolución mental en Vibra. La principal razón por la que nosotros suprimimos el miedo, la rabia, el dolor, todo esto es porque como que siempre pensamos que todas las emociones que son incómodas son emociones que están equivocadas, que están mal. Y por eso empezamos a buscar como emociones que supuestamente nos hagan sentir bien. Pero cuando nosotros logramos estar como con esas emociones que nos hacen sentir mal es cuando ganamos como atención. Y entonces en vez de querer controlarlas y cambiarlas, podemos tener como la libertad de poder estar con esas emociones. Y eso quiere decir que yo puedo volver a vivir esa experiencia desde lo que siento hoy y dejarla de conectar con una experiencia pasada que me genera como esa alerta de que todo va a volver a ser igual. Y por eso es tan importante la respiración y el latido del corazón, porque yo cuando respiro no puedo respirar ni en el pasado ni en el presente. Cuando yo me conecto con la respiración estoy en hoy, porque estoy respirando en hoy. Y el latido del corazón, si no late es porque ya no estamos vivos, pero si está latiendo es porque está sucediendo en este mismo instante. Y lo mismo pasa con las sensaciones en nuestro cuerpo. Y entonces, poco a poco nosotros podemos conectar con cómo se siente nuestro cuerpo
y a partir de ahí podemos empezar a conectar con las sensaciones del presente y dejamos como ese modo de estar en un momento diferente al que está pasando. Cuando nosotros estamos viviendo la ilusión o estamos recordando todo el tiempo cómo estaba cuando estaba con mi amigo, cuando estaba de viaje y estaba en ese lugar, pero cuando estoy permanentemente en recuerdos de lo que me pasó, de lo que me podría pasar, no puedo disfrutar tal cual la experiencia del presente. Y una de las cosas es parar durante varias veces al día y conectar con la respiración, simplemente respirar, y con eso yo me conecto en presente. Y otra que he mencionado en muchas ocasiones es cómo le quito velocidad a cosas que estoy haciendo en este momento, como cuando como y saboreo la comida lentamente, o cuando me siento en un espacio y empiezo a poner mis pies sobre el piso, empiezo a poner mis piernas sobre la silla y a sentir como ese contacto, o empiezo a ubicar las cosas que están en el lugar en el que estoy, empiezo a nombrarlas como el computador, el teléfono, todo lo que estoy viendo y que está aquí en presente. Todos esos ejercicios nos ayudan a poder estar en este presente y nos llevan a ese ejercicio de cómo poder entender como qué fue lo que pasó, qué hizo que yo quisiera dejar de sentir o que yo generara como un mecanismo para no poder estar como en mi emocionalidad, y sobre todo cómo puedo hacer que esto deje de pasar permanentemente. Si nosotros tenemos como esas respuestas sin contestar, si no sabemos qué es lo que siento, qué fue lo que pasó y qué es lo que hace que lo siga repitiendo, como que seguimos viviendo como en ese trauma no resuelto, y eso nos tiene como en esa continua como espiral como de ansiedad. Entonces, cuando nosotros logramos como dejar que la emoción salga a la superficie, podemos empezar a conectar con cómo se sintió nuestro cuerpo en diferentes momentos y poder sentir como esa emoción que está ahí, que por más de que nosotros queramos hacer para distraerla, está ahí. Entonces, en un momento vamos a hablar de cómo yo debo dejar de hacer y hacer y hacer, para más bien como si tuviera que deshacer, como quedarme en quietud, como poderme quedar en calma para escuchar lo que me quiere decir mi cuerpo. Es hora de transformar tus pensamientos mientras escuchas Revolución Mental en Vibra. Una de las cosas que nos sucede muchas veces es que como que queremos recordar algo, queremos que algo venga a nuestra mente, queremos recordar un nombre o algo y como que se nos pierde en la mente. Hasta que de repente empezamos a hacer otra actividad y eso que queríamos recordar llega a nuestra mente. Nosotros tenemos como sobredimensionado el tema de lo que puede hacer la mente, y como si la mente fuera la que dominara absolutamente todos los aspectos de nuestra vida, porque queremos respuestas a absolutamente todo y queremos respuestas inmediatas. Y resulta que por eso también estamos como en el hacer, porque se supone que hacer, resolver y resolver es lo que nos va a llevar a las respuestas. Pero el tema es que cuando nosotros estamos tanto en la mente, también somos un poquito esclavos de las historias que genera nuestra mente y que están basadas en experiencias del pasado. Entonces eso no nos permite como integrar la experiencia como sucede en nuestro cuerpo físico, que muchas veces recuerda más el sentir, y ese sentir nos lleva a una experiencia mucho más auténtica. Y para ese sentir muchas veces tenemos que simplemente permitir como el silencio y la tranquilidad para que nuestro cuerpo pueda, digamos, sentir simplemente cómo nos sentimos. Y es por eso que muchas veces cuando tenemos alguna emoción y nos cuesta mucho, como una tristeza o una rabia, el primer momento o el primer movimiento que podemos empezar a hacer es detectar cómo se siente en nuestro cuerpo, cómo se siente en la boca del estómago, cómo se siente en nuestra garganta, cómo se siente en nuestras piernas, cómo se siente cuando tenemos rabia, cómo se siente en nuestro cuerpo. Cuando nosotros empezamos a conectar con cómo se siente nuestro cuerpo, cómo se siente esa energía en nuestro cuerpo, a partir de ahí empezamos como a liberar una energía que está totalmente reprimida y que hace que en el día a día estemos como en estado de alerta, ese estado de alerta que hemos hablado, que es como tigre corro, que nos sirve excepcionalmente para huir, pero que es en el que estamos permanentemente. Entonces estamos como en una carrera corriendo, huyendo de esas cosas que nos dan miedo, que no queremos sentir, y lo que hacemos es repetir las mismas historias por no permitir que esa emoción o esa sensación pues salga a través de nuestro cuerpo. En Vibra, escucha Revolución Mental con Karen Vinasco. Karen Vinasco te invita a una revolución mental en Vibra. Últimamente muchos autores, o no sé si han tenido como más reconocimiento esos autores, y de hecho aquí en Revolución Mental hemos hablado muchas veces de Healing Process, que es como el proceso de sanación. Y hay una forma como también interesante de verlo, que muchos autores lo mencionan últimamente, y es como que ese proceso de sanación tiene un tema, y es que muchos terminamos viéndolo como que algo tiene que cambiar en nuestra vida. Si tengo que sanar algo, si tengo que cambiar algo, es porque algo como que no está bien. Es muy diferente así yo
o sea, si yo todo el tiempo pienso que tengo que sanar algo, es porque algo está enfermo en mí y algo tengo que cambiarlo. Y a mí me gusta mucho como esta perspectiva nueva de no tengo que cambiar algo, tengo que encontrar eso que me incomoda, pero lo que puedo cambiar es la calidad de la experiencia en nuestras vidas, porque entonces nos obsesionamos tanto por cambiar que justamente pensamos que algo está mal y eso tiene como un impacto en lo que más necesitamos, que es como el amor por nosotros mismos, que es, o yo lo viví dentro de la experiencia, entonces ahora no me quiero porque algo está mal en mí y algo tengo que cambiar. Entonces es como más bien encontrar cuáles son esos dolores y poder desde el presente, con el movimiento auténtico, como entender qué es lo que me duele. Hay unos procesos que se hacen de movimiento auténtico que es como con diferente música con la que conectamos, y simplemente cuando tenemos una emoción ponemos una música que nos conecte más aún con esa emoción y empezamos a sentir cómo se siente, y a partir de ahí uno empieza como automáticamente a conectar con diferentes estados de emociones que van surgiendo, y es como una forma en la que esas emociones se van liberando. Y el efecto es que empezamos a vivir esa emoción, pero es como si se fueran cayendo como hojitas de la cebolla a medida que esa emoción se va liberando. Cuando nosotros empezamos a movernos en ese proceso de poder estar presente y entender, o más bien y sentir cómo nos sentimos, es cuando pasamos del hacer al estar. Como pasamos de estar todo el tiempo como de esa incomodidad de sentir, como al balance. Y empezamos a dejar de reaccionar como en automático para empezar a responder conscientemente, y llega un punto en el que alcanzamos a sentir como esas emociones antes de estallar y antes de intentar bloquearlas, antes de tenerme que ocupar. Soy como consciente de que me estoy ocupando para no sentir, de que estoy dejando de vivir mi experiencia de vida presente por estar todo el tiempo analizando qué va a pasar. Y ahí es cuando empieza a cambiar la experiencia de vida. Ahí es cuando yo dejo de estar como en dos situaciones en las que nos la pasamos. El primero es el de víctima, es que me hicieron, es que me pasó esto, es que todo esto que está pasando afuera, es que siempre me pasa, y es como si yo ya no tuviera el control de mi vida, sino que simplemente yo tengo el control, porque yo, más que tener el control por controlar, tengo como la conciencia de cómo me siento y cómo las cosas externas impactan en mí, sabiendo que no puedo cambiarlas, pero que puedo cambiar la percepción de cómo las siento. Y también dejamos el sentido de drama, el sentido del drama en el sentido de empezar a repetir como todo ese susto de esto me va a pasar, esto me pasó, de estas circunstancias, como de empezar a acumular todas esas circunstancias que nos hacen sentir como estancados, para sentir que simplemente estamos en una experiencia de vida que nos trae diferentes emociones, que esas sensaciones hacen parte del aprendizaje y que no son buenas ni malas, sino que todo lo que vivo es como dentro de un proceso en la vida. No es como queriendo llegar a un fin en el que me voy a sentir feliz y nada me va a molestar y nada me va a incomodar, porque eso es un tema totalmente una ilusión muy infantil o muy inmadura, por así decirlo, sino con la conciencia de que estoy atravesando diferentes emociones a lo largo de mi vida, a lo largo del tiempo, que si me permito sentirlas, si me permito experimentarlas, estoy llegando a un estado de conciencia que me permite tener una experiencia de vida consciente de que voy a tener esas diferentes sensaciones a lo largo de la vida, pero en la medida en que las permito sentir y no pongo tanta resistencia, ya no las sufro, sino que las vivo y las experimento, así como experimento una alegría, como experimento una buena noticia, como experimento un momento de felicidad, que muchas veces incluso lo experimentamos desde el miedo de se va a acabar. No, lo experimento y lo dejo experimentar plenamente en mi vida. Asimismo puedo experimentar un momento de dolor con plenitud en mi vida, y eso hace que no lo cargue durante toda la semana, todo el día, todo el mes, sino que vaya saliendo y se vuelva como un momento pasajero que me conduce a un nuevo aprendizaje. Es hora de una revolución mental en Vibra. Es hora de transformar tus pensamientos mientras escuchas Revolución Mental en Vibra. Estamos en Revolución Mental. Recuerden que este programa lo pueden escuchar luego en nuestra página completico en www.vibra.fm. En la sección de Revolución Mental están todos los capítulos de Revolución Mental, o también en Spotify y en las diferentes plataformas, buscando como Revolución Mental, pues está como todos los capítulos con todas nuestras entrevistas, como la que tuvimos el lunes pasado con Carlos Zamudio, que nos enseñó una cantidad de cosas de cómo conectarnos con nuestra intuición, con lo que sí queremos, en vez de estar como estancados en unos pensamientos y en el exterior que no nos permite avanzar. Bueno, una cantidad de aprendizajes, y todo esto tiene que ver con un tema que es la neuroplasticidad del cerebro, pues, y en general yo creo que de todo nuestro organismo, de toda nuestra mente, de todo nuestro ser.
Y es que nosotros como que pensamos que hay una cantidad de cosas que podemos modificar, como en nuestro cuerpo, cuando hacemos ejercicio, en nuestros hábitos, una cantidad de cosas, y no tenemos conciencia muchas veces de una cantidad de cosas que podemos cambiar en nuestra experiencia de vida. Y nuestra experiencia de vida lo es todo, porque independientemente, dos personas pueden estar viviendo la misma situación igualita, un desamor, un duelo, o incluso una situación de felicidad, de alegría, su experiencia de ir cada día al trabajo, su experiencia del día a día, y la pueden vivir desde dos versiones totalmente diferentes, porque todo depende de cómo nosotros estamos viviendo nuestra experiencia de vida. Y por eso hoy estamos hablando de cómo generar como esta conciencia del proceso de la presencia, que si quieren ahondar más, súper recomiendo un libro que se llama The Presence Process, que justamente es como el proceso de la presencia, de Michael Brown, que habla justamente de esto, de cómo yo cuando estoy en presente dejo de interpretar todo a través de las cosas que me pasaron en el pasado y puedo tomar decisiones a partir de lo que está pasando hoy, sin arrastrar con todas esas que al final son creencias que venimos arrastrando. Volvemos al mismo ejemplo. Si yo vivo toda mi experiencia en las relaciones de amor desde el momento pasado en el que me sentí abandonada porque mi padre me abandonó, y entonces yo todas las experiencias que tengo a partir de ahí con mis parejas las vivo desde el lugar del abandono, del engaño, de lo que sea que me marcó, estoy tan asustada que no puedo disfrutar la experiencia de vida porque todo el tiempo estoy pensando que me van a abandonar. ¿Qué pasa si yo, y un poco lo hablábamos con Carlos Zamudio, empiezo desde hoy una nueva experiencia de vida entendiendo que yo ya no soy o no soy eso que creo ser? No soy esa persona que cree que no merece amor, no soy esa persona que cree que tiene mala suerte, no soy esa persona que cree que no tiene derecho a ser amada, no soy esa persona que cree que tiene que castigarse y culparse y que no tiene derecho a disfrutar de la vida, sino que yo ya puedo interpretar desde lo que me pasa hoy, o no interpretar, sino sentir una experiencia de vida diferente. Pero todo eso solo podemos llegar a ese punto cuando podemos primero dejar salir lo que sentimos. Yo lo veo como si fuera a salir una fuente de agua grandísima, y lo que hiciéramos nosotros por no sentir como el impulso de la fuente de agua sería como taparlo con nuestras manos, intentar bloquearlo, y como si se nos regara la fuerza por las manos poco a poco y estuviera como ahí afectándonos en el día a día, como si nos tragáramos esa agua todo el tiempo permanentemente. En vez de que nosotros soltáramos las manos del tubo y dejáramos como salir el agua y la dejáramos fluir y la dejáramos pasar por nosotros y dejáramos como fluir como todas esas emociones que están atascadas. Y lo hemos hablado también como la diferencia entre el dolor y el sufrimiento, que el dolor y todas las emociones van a estar ahí, van a fluir a través mío, pero el sufrimiento es como cuando yo pongo la resistencia a no querer sentir esa emoción. Y esto conecta con una cosa que le hemos hablado también y tiene que ver mucho con la emoción de los niños, porque claramente muchas de esas emociones como nosotros las gestionamos hoy en día, que están en movimiento permanentemente, que van a atravesar como energía por nosotros, no sabemos cómo vivirlas, es porque desde niños era como no vivas esa emoción, no llores, porque lloras, ¿para qué sientes eso? ¿Por qué? Pero ahora nos dicen, no, es que se necesita inteligencia emocional y se necesita gestionar las emociones. ¿Y qué es gestionar una emoción? Es bloquearla, es no estallar, entonces no gritar es gestionar una emoción. ¿Qué es gestionar una emoción? Y este señor que habla del proceso de la presencia nos explica cómo a través de diferentes ejercicios de respiración y a través de diferentes ejercicios nosotros podemos estar en presente y sentir lo que tenemos que sentir con conciencia de que pues así es como debe ser, dejarlo fluir, dejarlo salir y convivir con esa experiencia de vida tal como es. Ahí es cuando nosotros entonces dejamos de sentir miedo, dejamos de sentir ansiedad, o más bien lo sentimos, pero no lo sentimos permanentemente como una amenaza que nos persigue y que no sabemos qué es, sino que simplemente lo vivimos desde la experiencia de lo que estoy viviendo, y lo podemos decantar y lo podemos atravesar sabiendo que ya va a pasar y que seguramente llegará otra emoción, pero que en la medida en que yo voy dejando salir esos dolores que tengo atascados, pues van saliendo, van fluyendo y puedo yo cambiar mi experiencia de vida. Revolución Mental en Vibra. En Vibra, escucha Revolución Mental con Karen Vinasco. Bueno, hoy hemos estado hablando de cómo nosotros podemos vivir una experiencia de vida desde el presente, de cómo podemos hacer ejercicios para focalizarnos en el hoy, y eso nos ayuda a dejar de interpretar todas las cosas a través de lo que vimos en el pasado o estar todo el tiempo con la expectativa del futuro, y que para eso es necesario conectarnos con lo que estamos viviendo, con el sentir,
y que existen una cantidad de mecanismos como el movimiento, como estar en silencio, estar quietos y sentir cómo se sienten las emociones en nuestro cuerpo, como la respiración. Y una de las cosas que me parece importante es que nosotros entendamos que nosotros creemos que somos como todo lo que estamos experimentando, que eso somos. Y como que no nos damos cuenta que nosotros estamos es como viviendo una experiencia de vida. Como que está pasando una experiencia de vida que está atravesando a través de nosotros. Y que cuando nosotros estamos conectados con el presente, podemos dejar que esas experiencias pasen a través nuestro sin que nosotros seamos eso que creemos que somos. Si nosotros, por ejemplo, nos sentimos poco importantes por alguna experiencia de nuestra infancia, entonces nosotros todo el tiempo estamos pensando que somos poco importantes y que tenemos que hacer cosas para sentirnos importantes, que no fuimos amados. Entonces estamos luchando y luchando por ser amados porque creemos que somos eso que fuimos. Ese niño poco amado, ese niño que no merecía amor, ese niño poco querido, ese niño no sé qué. Pero cuando yo puedo entender que simplemente es una experiencia de vida y que esta sensación que estoy experimentando es una experiencia que estoy viviendo y que estoy sintiendo en este momento, pero que no me define, puedo como dejar que pase y tener conciencia de esto no soy yo, este dolor que estoy teniendo en este momento no me define. Y ahora, en el adulto que soy, que estoy en otra parte de mi vida, no tengo que repetir esas situaciones del pasado porque ya soy consciente de que esto me duele, de que se siente mal, pero que ya pasó. Y que si bien voy a tener como muchas situaciones que me recuerdan algo que me molestó, puedo permitirme sentirlo y avanzar en otro sentido. En vez de poner resistencia, puedo permitirme sentir como, esto se siente incómodo. Esto de sentir que una persona me va a dejar o que una persona me rechaza se siente incómodo, pero puedo sentirlo, puedo decantarlo y puedo seguir. En vez de empezar a luchar para que esa persona no me deje y cambiar la experiencia, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Empezar a hacer cosas para evitar a como de lugar sentir algo que nos hace sentir mal. Entonces, si siento que una persona me va a engañar porque de niño me sentí engañado, hago de todo y empiezo a actuar y no sé qué, y te controlo esto porque a mí no me vas a engañar, y te controlo el celular. ¿Y qué termina pasando? Pues que termino repitiendo las mismas situaciones y la experiencia de mi vida se vuelve absolutamente dolorosa. Si yo en cambio puedo ser consciente de que siento esto que se parece, como esto me duele, siento que voy a ser engañado, me siento vulnerable y esto me duele, pero lo respiro, estoy con esta sensación y esto no necesariamente va a pasar y no está pasando en este momento, entonces ya lo puedo sentir, y en la medida en que yo lo puedo sentir, me puedo liberar. Bueno, esto es Revolución Mental. No se les olvide, todos los lunes a las 4 de la tarde, y también pueden escuchar este capítulo en Spotify. Estamos en esto que se llama Revolución Mental en Instagram, en los contenidos de Vibra, o también en Karen Minasco Vibra. Encuentran una cantidad de contenidos, de entrevistas, de una cantidad de información para que todos escojamos diferentes herramientas que nos pueden funcionar para vivir mucho mejor, para sentir mejor, para tener nuestra experiencia de vida de una forma que nos permita avanzar en todas estas situaciones que muchas veces sentimos que nos tienen estancados y que no nos permiten disfrutar de conexiones auténticas, de una experiencia de vida y de amor con nosotros mismos, para poder vivir mejor nuestra propia realidad y disfrutar de la vida. Esto es Revolución Mental en Vibra. Karen Minasco te invita a una revolución mental en Vibra.